Buenas noches, ingeniero. ¿Me confirma en qué momento podemos dar inicio? Bueno, hola. Hola, ¿qué tal? Soy Lucero, asistente del capítulo de Ingeniería Industrial y Sistemas. ¿Me confirma en qué momento podemos dar inicio? Sí, esperemos un toque a ver que entren algunos participantes más y normal. De acuerdo. Ok.
Ingeniero, iniciamos. Sí, a ver, voy a compartir mi pantalla. Voy voy a cambiar un minutito, cambiar el fondo. Sí se ve, ¿no? Así es. A ver, eso. A ver, ok, ahí se ve mi pantalla. ¿Me confirma, por favor? Se ve todo no pantalla completa. Ahí se ve modo presentación. No, ahí sí, ahí sí. Ok, ok. Ya, a ver, ok. Ya, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Es un gusto estar aquí, ¿no? En esta oportunidad, pues, el propósito de esta charla es tener esa visión, ese entendimiento de lo que es también realmente la transformación digital, ¿no? Le he puesto un nombre curioso, Transformación Digital 720. ¿Por qué? Porque es decir, el ver el más allá de lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Es ver un poco de mayor profundidad todo ese entorno, toda esa mirada, pues, diferencial que puede haber dentro de lo que es la transformación, ya sea para los negocios o a nivel personal. Eso es súper importante, ¿no? Y por ello hay que verlo de una manera, pues, disruptiva, diferente, innovadora como tal. Entonces, como primer punto del cual trata esta charla, pues que es la sinergia entre liderazgo, personas, estrategia y tecnología, ¿no? ¿Por qué estos cuatro puntos? Porque hacen la conexión perfecta, digamos, o ese hilo conector en la cual permite que las empresas y aquellas personas que aplican esto pues puedan tener un crecimiento transformador, enriquecedor, ¿no? Entonces es fundamental para toda transformación el que se pueda dar esa conexión. Entonces, como parte inicial de esta charla, quiero mencionar brevemente un caso, un caso real, ¿no? De la empresa Lego, pues que en los años 2003, 2014 pues fueron, digamos que de los más complejos que pudo tener esta gran empresa que ahora es muy conocida, ¿no? Y que de una otra forma es líder en la industria sobre el papel que tiene, sobre los productos que hace, que son los Legos, ¿no? Bueno, esta empresa, digamos que casi se va a la quiebra en esos momentos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no aplicaba muchas cosas de innovación, algunos procesos eran muy pesados,
tanto a nivel de transformación y lo curioso de esta empresa y la historia que pasó en su momento fue el de que los comenzaron a imitar, ¿no? Personas y empresas piratas comenzaron a replicar este producto, que es más, en la actualidad también se da, ¿no? Pero pues ya hay todo un tema reglamentario y pues ya con un posicionamiento de marca mucho más potente, pues al final se puede decir que estas copias ya hasta sirven como publicidad, ¿no? Ahí viene todo ese cambio de transformación de paradigma, ¿no? Volviendo a la idea de esta empresa, pues en ese momento casi quiebra, perdió muchos millones como marca, ¿no? Pero que hubo un factor X muy importante en la cual que no solamente fue la tecnología como tal, sino pues fue el, la participación, ese compromiso, esa gestión del cambio, esa mirada diferente que tuvieron las personas con la estrategia, el poder modificar y el de potenciar su modelo de negocio y bajo una digitalización integrada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que hubo esa conexión, ¿no? De todos estos puntos que fueron fundamentales para que la organización salga del punto donde estaba, pues que prácticamente era un punto crítico, ¿sí? Entonces, miremos desde ese lado, qué tan importante es que todas estas sinergias a nivel organizacional, a nivel personal y profesional también tienen, ¿no? Y es súper, súper importante. Quería marcar esta parte inicial del caso para ya adentrarnos al tema central como tal, ¿no? Y ir explicando poco a poco de cómo y qué tan fundamental es esto de la transformación digital, ¿no? Parto con esta pregunta, ¿no? ¿Qué desafío consideran o consideramos que impide acelerar la transformación en una institución? Entonces, usualmente, ¿qué pasa? Que esto va desde las cabezas, digámoslo así, desde los principales líderes, aquellos que de una u otra forma son los dueños o aquellos que plantean los objetivos estratégicos. Entonces ahí desde ese punto parte aquello que no permite esa transformación y como lo comenta Gabriela, ¿no? La cultura. Sí, efectivamente, la cultura también es un paso muy importante en la cual no se permite acelerar esto, ¿no? Entonces, esto se vuelven todos unos desafíos como tal, ¿no? Pero se considera mucho también que parte del liderazgo, que es algo de lo que vamos a ir tocando en este espacio. Entonces, este liderazgo, pues definitivamente no es, si no es el indicado o no es el idóneo, pues ahí donde se va a ver todas estas trabas, todas estas dificultades para poder hacer, digamos, efectiva una transformación digital como tal, ¿no? Es más, esto se ven en distintos sectores, en distintas industrias, en distintas profesiones. Entonces, es más que a veces nos saboteamos hasta nosotros mismos, ¿no? Con el tema de no puedo hacer esto o no puedo hacer aquello. Entonces, imaginemos esa parte de bloqueos, ¿no? Pues van a impedir cómo aceleramos esta transformación. Y como primer punto, pues aquí parto de hacernos este interrogante, ¿no? ¿Qué es realmente la transformación digital? ¿No? Aquí considero un concepto, perdón, un concepto, digamos, genérico, un concepto estándar, un concepto en la cual, pues, puede englobar mucho más allá de aquello que se conoce como algo que es muy simple, ¿sí? Muchos confunden la transformación digital o el concepto de la transformación digital con algo que es, ya voy a digitalizar, voy a usar, emplear la mejor tecnología y listo, todo queda ahí. Definitivamente esto no es así, ¿no? Como lo marco acá en el concepto, ¿no? No es solo usar tecnología, es utilizar herramientas digitales o herramientas de distintas índoles para cambiar fundamentalmente la forma en cómo se crea y se entrega valor, ya sea a nivel organizacional o a nivel de persona, ¿no? Es fundamental el poder tener esta mirada, ¿no? Del concepto básico o el concepto genérico de lo que es la transformación digital, para partir de ello poder generar esos cambios, ¿sí? Y aquí veámoslo desde dos enfoques, como lo comentaba anteriormente, partiendo del concepto base, desde el nivel empresarial, ¿no? Y desde el nivel profesional. A nivel empresarial, pues
Mucho se dice que va desde el concepto de centrado en el producto a estar centrado en el cliente. Definitivamente, este nivel es súper claro que a nivel de negocio, nosotros como emprendedores o como partícipe de una empresa corporativa o en general, pues como negocio nos valemos también a los clientes, ¿no? Entonces ahí es donde se mide cómo realmente esta transformación va a aplicarse, ¿no? Si es que es necesariamente para nosotros mismos como producto o nosotros vamos a aplicar esto hacia el cliente, porque al final quien compra nuestros servicios, quien compra nuestros productos es el cliente, ¿cierto? Entonces, es importante tener esta definición clara, porque aquí es donde se demanda es, oye, ¿qué yo hago por la experiencia del cliente, por la experiencia de mi servicio y cómo mi producto se vende, ¿no? Y a nivel, pues, profesional, esto también impacta, ¿no? Que es un cambio de mentalidad antes que de herramientas. Mucho se dice el hecho de que, oye, ¿cómo yo voy a hacer la transformación digital hacia mí mismo? No, es que yo uso la inteligencia artificial, por ejemplo, ahora que está en boga y todo el apogeo, ¿no? Entonces, imagínense el solamente usar herramientas donde no genera realmente este cambio. Entonces va a ser fundamental e importante el cambio de mentalidad para poder tener una transformación digital o una transformación en general que demande todos esos valores y riquezas que puede brindarnos, ¿no? Y como segundo punto, pues ligado a este concepto, quiero mencionarles algo a través de una analogía que me parece muy interesante y que las toco o las menciono en distintas charlas que también doy en consultorías, el hecho de poder ver cómo fácilmente entendemos esta transformación. Y parto con esta analogía de la mariposa, ¿no? Con algún dato curioso, ¿qué hay la diferencia entre digitalización y transformación digital? Es decir, que se entiende que la digitalización es aquello que simplemente se complementa de una manera rápida y ágil, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, es ponerle alas a la oruga, ¿no? Sigue siendo una oruga, pero ahora vuela. Entonces, ¿qué quiere nada más, qué quiere decir? Que solamente va a ser rápida, ¿no? Va a sufrir un pequeño cambio y ya está. A diferencia de una transformación digital o una transformación mucho más global, pues quiere decir que, oye, ¿cómo aplico y cómo se da esta transformación? Pues ejemplificando con esto es una metamorfosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya la oruga deja de ser una oruga y se convierte en una mariposa. ¿Esto qué quiere indicar? Que ya el ADN cambió por completo, ya sufrió esa mutación, esa transformación global o general que de una u otra forma ya va a hacer que se adecue a distintos entornos, es decir, que ya está con la conciencia y la capacidad de poder desenvolverse y moverse a otros entornos, de estar en otros ecosistemas y no solamente en una posición como oruga, ¿no? Como lo muestra la imagen, pues sabemos una oruga es estática, está ahí que pues simplemente se mueve en entornos pequeñitos, es igual, ¿no? Tanto del lado de nosotros como profesionales y personas, al lado del negocio. ¿Sí? Entonces es súper fundamental el poder tener en cuenta esta diferencia. Y que mucho pasa en los negocios, siguen confundiendo, siguen teniendo esta base conceptual errada, ¿no? O sesgada, mejor dicho, a que realmente es la transformación. Por otro lado, quiero andar también acá en un pequeño concepto de diferencias de concepto, perdón, de transformación 360 y transformación 720. El hecho de también el por qué el título, ¿no? Parto con algo de solamente a nivel 360 es como que vemos nuestro círculo, nuestro alrededor, ¿no? Es como que nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Pero hay que ir más allá. ¿Sí? A nivel de concepto, pues es ir visionar, tener ese enfoque global que digamos que debemos de considerar al momento de hacer una transformación, ¿sí? Pues acá conceptualmente comento que es este 360 que involucra datos, procesos, personas y tecnología, que siguen siendo y son la base fundamental de toda transformación digital. Y como les decía anteriormente, si partimos de una conexión integral y estas no están conectadas,
muchas de las cosas que querramos hacer no van a funcionar. Y eso es con total seguridad. No van a funcionar en el sentido de un 100% como lo esperamos o como se debería dar, ¿sí? Entonces, por eso es fundamental. Pero luego ya nace el otro concepto que de mi experiencia y de lo que les vengo a aportar, pues este 720, ¿no? Que ya es un ciclo continuo, es el ida y vuelta, es el ver cómo yo me veo impactado, cómo ya veo más allá de mi entorno principal 360 que yo tengo, ¿no? Cómo veo más allá de los datos, ¿no? Por ejemplo, el entorno de las noticias, el impacto económico, el impacto externo, ¿no? Los procesos, qué nuevas tendencias a nivel de procesos hay, cómo estos van a involucrar a mi organización o a mi forma de pensar tradicional, ¿no? O actual. A nivel de personas, qué nuevas capacidades están habiendo en el mercado, qué nuevas capacidades se están entrenando. Y a nivel tecnológico, pues de igual forma, o sea, qué cosas nuevas, qué tendencias, qué disrupciones se están dando a nivel tecnológico. Entonces, esto es súper, súper importante en comprenderlo y que se tenga esa sinergia. Entonces, seguir luego al 720, como lo menciono, es una mirada mucho, mucho más allá del ver, que el negocio completo de forma integral, ¿no? Ejecutar, implementar acciones y medir resultados. ¿Qué quiere decir? Que no solamente me voy a quedar con una métrica, ¿no? Sino, oye, ¿cómo constantemente voy a estar iterando, ¿sí? Luego, pues un concepto el de aprender. Oye, ¿qué cosas nuevas hay? Como persona tengo que estar en constante capacitación, en constante entrenamiento, leyendo mucho, ¿no? Y luego un enfoque de reiniciar. ¿Qué quiere decir? Que vuelvo al inicio, ¿no? O sea, al final es curioso porque también puedo decir que se vuelve como un bucle infinito, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre debe haber un constante cambio, una constante transformación. Para decir que realmente he transformado un negocio o me he transformado profesionalmente, tienen que notarse esos cambios. Y esos cambios, pues es un ida y vuelta. Entonces se vuelve un ciclo repetitivo, ¿no? Que no quiere decir que sea algo para mal, ¿no? O algo que ya me cansé y ya está. No, siempre hay mejora, ¿no? Si hoy día pues tengo una presentación digamos, con este tipo de efectos un poco dinámicos o algo dinámicos o cero dinámicos, pues tengo que ir como lo mejor. Es más, ya no puedo presentarlo ahora en un slide de presentación de PPT, sino ahora en video, ¿no? Una interacción 3D. Entonces, poco a poco puedo ir transformando todo ello, ¿no? Y que finalmente puedo decir la transformación digital real es un ciclo continuo de aprendizaje y no es un proyecto. No es algo que yo digo, hoy 26 de noviembre, inicio la transformación de mi organización y la pienso terminar en enero del 2027. Falso. Esto es continuo. Voy a tener el 2028, 2029, 2030. Entonces, esto se hace un ciclo continuo de mejora, un ciclo continuo de transformación y ahí se nota lo importante y que es, ¿no? Por otro lado, partiendo desde ya entrando al ciclo de esta charla de lo que es el liderazgo como tal, pues muestro esta primera imagen, ¿no? Que hay una diferencia clara entre un liderazgo transformador y un liderazgo tradicional, ¿no? Que van a ser fortalezas ¿para qué? Para que mi transformación pueda darse, ¿cierto? O sea, es importante el hecho de cómo impacta el liderazgo, esta visión desde los altos mandos o desde mi propio emprendimiento o desde mi propia profesión, ¿no? Cómo yo agilizo, cómo me mentalizo en ese liderazgo. Entonces, va a ser súper importante ver esas diferencias, marcar esas pautas que van a notar ese cambio, ¿no? Entonces, con esto, pues, vemos un escenario a una líder, pues, integrando con su equipo, conversando, intercambiando ideas, intercambiando indicadores, dando respuestas a distintos factores. Y por el lado del liderazgo tradicional, algo que es más a la llamada jefatura, ¿no? Algo mucho más directo, mucho más a la orden, algo trabajar bajo presión, con un entorno, un ecosistema o una cultura, como lo comentaban ahí en el chat, rígida, ¿no? Rígida. Entonces, esto enmarca
una pauta y una diferencia muy marcada, que por donde debemos cambiar este liderazgo para que sea algo transformador, ¿no? Y aquí quiero recalcar cuatro puntos importantes, ¿no? Para enfocándonos en este liderazgo transformacional, ¿no? En este liderazgo que impacta hasta la transformación por completo, ¿no? Que es tener una visión inspiradora, ¿no? Es tener el ver más allá, como decían los dibujos animados, ver más allá de lo evidente, ¿no? Es ver algo mucho más amplio de lo que vamos a estar teniendo como planificación estratégica, tal vez, ¿no? El tener luego una narrativa unificada. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el equipo o nosotros mismos debemos tener esa comunicación clara, esa comunicación que se entienda, ¿no? Esos mensajes que de una u otra manera se entiendan a nivel organización, eh, tanto los altos mandos como los mandos más operativos, ¿no? Entonces la comunicación tiene que ser muy transversal, de arriba abajo y de abajo hacia arriba, ¿no? Y no tiene que perderse. Y luego tiene que también haber una diferencia entre el nivel de decisión, ¿sí? Las decisiones ágiles. ¿Qué quiere decir? Esta toma de decisión que de una u otra forma marque un antes y un después de manera rápida, ¿sí? Hay muchos líderes que ahora pecan, o se puede decir que se centran en estas decisiones. ¿Por qué? Porque tampoco saben delegar, ¿no? O no suelen delegar, porque se vuelven un cuello de botella y ellos simplemente quieren ser los decisores absolutos, pues lo cual es un punto no válido, ¿no? Porque no permite esa integración, esa multidisciplina entre los distintos factores de lo que debe permitir una transformación, ¿sí? Y el empoderamiento, pues un líder debe de empoderar a su equipo, ¿no? Debe de dar estas riendas sueltas a esa autonomía, riendas sueltas a esa creatividad, a ese liderazgo, claro, siempre con algunas reglas, con algunos protocolos, con el hecho de dar pautas, ¿no? Aquello que también no se pierda el control o se lleve a un libre albedrío, pero generar ese empoderamiento, que mi equipo tenga la capacidad de responder de manera autónoma o de manera, digamos, con autoridad cualquier cambio, cualquier transformación que puedan estar llevando, ¿no? Entonces es súper, súper importante esto. Comento acá un caso real muy, muy breve, ¿no? De Satya Nadella, que es el CEO, ¿no? O al menos el director en sus momentos también de Microsoft, porque ahora está teniendo otros roles de director mucho más relevantes a nivel de decisión, parte del punto anterior, ¿no? Oye, ¿cómo mis líderes ven esta transformación? ¿Sí? Entonces, Satya Nadella es un ejemplo que sigo mucho, en la cual pues demuestra cómo Microsoft a nivel de cultura corporativa fue y ha sido una empresa bien cerrada, ¿no? Cerrada en el sentido no de innovación absoluta, porque siempre ha venido innovando, siempre ha venido creando cosas, pero sí de un ecosistema cerrado en el sentido de no abrirse, por ejemplo, a hacer integraciones con X plataformas, con X empresas, ¿no? Sino siempre su ecosistema Microsoft, ¿no? Un ecosistema como Apple, por ejemplo. No puedes integrar ciertas aplicaciones al ecosistema Apple porque es algo muy cerrado. Algo parecido, ¿no? Pero de manera mucho más rigurosa. Pero en el tiempo, ¿esto que ha generado? ¿No? Esto ha generado que haya muchos hilos de información, entonces ahora ya hay una mentalidad diferente en la cual hay que captar esto, y esto lo ha demostrado con su liderazgo. Él pasó de saberlo todo a aprenderlo todo, porque siempre hay que estar en un constante aprendizaje, ¿no? Aquello que nos abre la mente para transformar. Y ahora los resultados de esto, pues son que ya no es una empresa, digamos, que tuvo sus momentos también de estancamiento a nivel corporativo, sino ya es mucho más valiosa. Pues ahora con todas las inteligencias artificiales que están saliendo en el mercado y en la industria, pues Microsoft no se queda atrás, siempre está innovando, siempre está transformando. Entonces ahí el valor diferencial de esta mentalidad de liderazgo, ¿sí? Y quiero tocar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, un gerente que deja de aprobar, ¿no? Todo y delega, pues esto queda como resultado un equipo que reduce tiempos de entrega, digamos hasta en un 30%. Entonces, ¿por qué? Porque hay esta carga pesada, esta carga que solamente se puede tornar un cuello de botella, ¿sí? A que, no, yo como gerente, como líder, quiero tomar todas las decisiones y todas las validaciones vienen por mi lado. No, no genera.
esa transformación. Al contrario, genera reprocesos, genera pues ineficiencias y muchas otras desventajas, ¿no? Entonces, de este caso nos damos cuenta que no solamente es con casos pequeños, sino desde el corporativo, de aquellas empresas que están valorizadas en el mercado por miles de millones y facturan miles de millones, ¿no? Entonces, igual forma es para los pequeños, es para nosotros como profesionales, ¿no? Entonces, eso es importante. Y aquí denoto con una pregunta también ellos, ¿no? ¿Cuál es la frase que más escuchan, o más escuchan o se escucha de aquellos líderes que frenan la transformación? Entonces, muchos casos dicen, oye, no, es que no hay presupuesto, ¿no? La típica, no hay presupuesto. No tenemos tiempo, no tenemos herramientas, no hay personal, no, no, eso déjalo para mañana, hoy tenemos que centrarnos en esto, en este otro tema que es más prioritario. Es correcto, pueden darse todas esas casuísticas, ¿no? Todas esas variables, todos esos factores, pero definitivamente algo que no se tiene que perder es esa mirada a que tiene que haber esa predisposición para transformar, esa predisposición para cambiar. Entonces, imagínense, ¿no? Si no hacemos todo este cambio, pues siempre vamos a hacer lo mismo, ¿no? Justo también como nos comenta Gabriela, ¿no? O sea, si siempre hacemos lo mismo, entonces los resultados no van a ser los que se esperan, ¿no? Y si quieren resultados muy rápidos también. Entonces, estos tienen que venir con aquello de qué realmente se quieren hacer para que esta frase no frene, estas frases no frenen, o más que frases, pues es hábitos, ¿no? O es forma de pensar, ¿no? Sesgada, que esto trunca la transformación. Yendo ahora al segundo punto, que es de la estrategia no basada en esta transformación digital 720, es un punto importante, porque ya hablamos de liderazgo, ya hablamos de esta visión, pues ahora esta visión también tiene que estar aterrizada en algo, como dice en el punto, lo estoy colocando, es evitar la trampa del hacer por hacer, ¿no? Muchos emprendedores, muchos negocios de todo tamaño, pues a veces por lanzar a a la ejecución, no, es que voy a hacerlo, voy a hacer una ejecución rápida, voy a hacer algo que de una u otra forma eh, sea pues muy acelerada porque necesito este impacto. ¿No? Bacán, porque al final, pues es lo que se quieren a veces los negocios, generar resultados rápidos. Pero este liderazgo, esta ejecución tiene que estar acompañada de estrategia, ¿no? Y es algo en la cual en una transformación digital es súper importante, ¿no? No quiere decir que también me la voy a pasar, pues, generando estrategias todo el tiempo, porque si no, al final, como se dice, todo queda en papel y papel aguanta todo. No es la idea, ¿sí? Entonces aquí voy a un enfoque, una estrategia 720, es decir, que se basa en propósito claro, en prioridades y un portafolio coherente. Es decir, ¿para qué está enfocado mi negocio? ¿No? ¿Para cuál es mi visión? ¿No? Mis prioridades, cuál es mi misión, realmente qué es lo que yo voy a hacer, ¿no? ¿Cuáles son mis principales acciones para cumplir este propósito? ¿Cuáles son los objetivos maestros? Y finalmente, pues oye, ¿cuál es el portafolio coherente? Es decir, qué iniciativas, qué proyectos, qué producto, qué servicios voy a ir desarrollando o voy a tener para que de una u otra forma esta estrategia se alinee a la visión de este liderazgo y pueda ayudar a cumplir estos objetivos corporativos o objetivos personales que tenga, ¿no? Pues se dice que la peor estrategia es la dispersión, ¿no? Que es algo que creo yo y también me incluyo en experiencias en la cual a veces pues ponemos algo en papel, una estructura, pero sin embargo pues sale una cosa, sale otra cosa, sale otro tema, me llama la atención, algo diferente o vi algo nuevo, pum, me dispersé. Entonces dejo de lado mi estrategia. Es un punto crítico que pasa a los pequeños emprendedores, pasa a los profesionales y pasa hasta en el corporativo. Por eso que muchas empresas grandes también tienen pérdidas e ineficiencias. ¿Por qué? Porque hay este desenfoque. Pero sin embargo, pues día a día, constantemente, no hay a veces ajustes, ¿no? Y allí es donde entra un liderazgo. El liderazgo tiene que dar esta visión de orden también de, oye, no hay que hacer esto porque nuestra misión y visión va por acá, ¿no? Es como que el orquestador también de alinear toda esta estrategia.
Y pongo un caso práctico sobre esto, pues que es el caso de Netflix, por ejemplo, ¿no? Que dejó de ser una empresa solamente tecnológica a pasar a ser una empresa de entretenimiento con tecnología. ¿Qué quiere decir? Que su estrategia en cierto punto fue cambiando, ¿no? Netflix nació, para los que tal vez puedan conocer un poco de la historia, alquilando películas, no era la competencia, digamos, directa de Blockbuster hace unos años, muchos años atrás, y en la cual, pues, su estrategia en el tiempo fue cambiando, pero no perdieron su propósito, ¿no? Y las prioridades y un portafolio claro que ellos tenían. Entonces, pero aquí, ¿qué hicieron? Solamente se fueron apalancando de la tecnología, porque actualmente, pues, ¿qué hacen? Se han vuelto una plataforma de personalización con contenido relevante. Es súper importante entender cómo mi estrategia se va centrando también a mi modelo de negocio, ¿no? Entonces, imagínense, si pierdo ese rumbo, esa estrategia, pues pierdo muchas cosas que hacer como objetivo general. Y un framework rápido o un marco de trabajo que en toda transformación pues se debe de tomar o tener en cuenta, y esto mucho lo aplico también al momento de evaluar para hacer cualquier iniciativa digital, y que se subestima el hecho de hacer toda la acción, de hacerlo muy rápido, ¿no? No quiero ser tal vez pincha globo el decir, no, es que hay que siempre planificar, no, pero siempre hay que hacernos preguntas relevantes. Y una de estas, o algunas de estas, son estas cinco que muestro acá. Por ejemplo, ¿qué problema resuelvo? ¿O qué problema resuelvo? ¿No? Si yo voy a hacer un servicio o producto, o quiero transformar una industria, o quiero transformar mi empresa, realmente tengo que preguntarme, ¿qué problema resuelvo? ¿No? No solamente el que hago X, Y, Z productos, sino, oye, estoy cumpliendo esta necesidad con mi producto o mi servicio, o estoy ofreciendo cualquier cosa, menos eso. O sea, o realmente no estoy satisfaciendo esta necesidad, ¿no? Una segunda pregunta, ¿quién impacta? Mi nicho, el segmento a quien voy. Por ejemplo, pues si soy una empresa que quiero ir transformando, innovándome de venta de carros, pues mi nicho no va a ser los niños, porque un niño, pues económicamente hablando, no puede pagar un carro, ¿no? Sino quien los hace, pues no lo podría pagar, ¿no? Sino quien los hacen los padres o las personas adultas. Entonces mi nicho es adulto. Ahora, ¿cuál es un segundo nivel del nicho? Oye, ya, yo tengo un segmento de lujo, carros de lujo. Entonces, ¿a quién impacto? A personas con alto patrimonio. ¿Por qué? Porque económicamente pueden pagar mi producto o servicio, ¿no? Una tercera pregunta es cuál es el valor monetario operativo y cuánto me cuesta, ¿no? Realmente es más caro, es más barato, si me es rentable, puedo tener un retorno de inversión de lo que yo puedo hacer para al momento de transformar, ¿no? Una cuarta pregunta, ¿qué capacidades se requieren? ¿No? Entonces, oye, tengo los conocimientos, puedo hacer cosas avanzadas, aplicar inteligencia artificial, aplicar pues sistemas complejos, ¿no? Y una quinta pregunta es, ¿cómo se mira el progreso? Aquí tiene que ver mucho el tema de los indicadores, porque claro, ya vendí, ya propuse, ya innové, ya transformé, ya mejoré mis procesos, mis datos, pero ¿cómo lo mido? ¿Cierto? Tengo que tener claridad con estos indicadores que me van a permitir ver si es que estoy cumpliendo o resolviendo este problema, si estoy impactando, si estoy gastando lo suficiente o si tengo las capacidades para seguir evolucionando, ¿no? Entonces, se dan cuenta que tiene toda esta conexión de preguntas al momento de iniciar alguna iniciativa digital. Y entiéndase por iniciativa digital cualquier tipo de proyecto, ¿sí? Como tercer punto, ya entrando un poco ya al final de los puntos totales, ¿no? El tema de la persona y cultura. Pues nada tampoco funciona de la mano de un liderazgo, de una estrategia, sin las personas, sin la cultura. Si esta cultura, si estas personas no están alineadas al objetivo, pues que el cambio no solamente es técnico, es humano, o sea, tiene que comenzar por nosotros. Entonces, no va a haber esa transformación, ¿sí? Entonces muchos se dicen, sí, yo aplico la inteligencia artificial acá, he visto por ahí muchas tendencias que hay de generan imágenes con IA, generan videos, un montón de cosas, pero realmente a veces estas cosas tan aceleradas hasta pueden generar una frustración. ¿Por qué? Porque no hay ese pensamiento, ese mindset de cultura real de transformación base. Y lo pongo con dos conforme a lo que va en estas dos listas a nivel organizacional. Por ejemplo, una cultura que frena, ya sea para la organización y a nosotros mismos. Miedo a equivocarse. Muchas empresas tienen miedo a equivocarse y por eso no transforman. Procesos rígidos. No, es que solamente uso una herramienta. No, es que esto lo hago así siempre. Uso mi Excel. No sé, ¿no?
sí ves internos, que, oye, esto no me puedo comunicar porque pues no, yo lo hago, yo lo resuelvo, ¿no? Y liderazgo controlador, es decir, aquellos jefes, como les decía anteriormente en el punto de liderazgo, que no empoderan, ¿no? Que no dan esa autonomía, que no dan este cambio diferencial, aquello que pues va a permitir realmente generar esta transformación. Y por otro lado, ¿cuál es el lado pues positivo, el lado en la cual pues, oye, cómo de una u otra forma voy a poder tener esta transformación en un nivel, digamos, avanzado o un nivel ya potente en la cual me diga, oye, sí, puedo esto cambiarlo, esto va a funcionar, va a generarme eh, este impacto positivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Una cultura que será generar la curiosidad, ¿no? La colaboración, el hecho que de una u otra forma haya un aprendizaje continuo, lo mencionaba también anteriormente, el ver este entorno me va a permitir analizar y ver qué nuevas capacidades están saliendo en el mercado, ¿no? Es importante entender de que hay capacidades que son mucho más básicas, intermedias y avanzadas. Entonces, ¿cuál tengo yo la capacidad de hacer? ¿No? Y el feedback constante. Este punto también es importante, ¿no? Porque a nivel de persona, a nivel empresarial es importante el feedback, es saber qué están pensando mis clientes, ¿no? ¿Qué están pensando a quien yo le estoy ofreciendo este producto, le estoy ofreciendo este servicio, con pautas pequeñas, ¿no? Siempre es bueno validar, oye, ¿qué tal te pareció lo que estoy generando, te llama la atención, qué mejoraría, ¿no? O si el cliente que yo ya le vendí también, ¿no? Es preguntarle, porque es esa cultura, es aquello que de una u otra forma no es solamente técnico, de, oye, mira, lo hice así, lo hice con esta herramienta, lo hice con este tal material, mi servicio tiene esta metodología, pues a veces al cliente o a las personas en general no les interesa mucho la parte técnica, la parte dura, sino, oye, resuelve mi necesidad, ¿no? Cumple su propósito. Entonces, es súper importante eso, ¿no? Y aquí un ejemplo con una pregunta, ¿no? Y que debemos hacerla o nos la, digamos, debemos llevar a la reflexión, ¿no? ¿Cómo queremos que sea esta transformación? Ahora, desde nuestro punto de vista, que sea con un equipo comprometido o resistente. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que por sí solos digan, oye, sí, yo voy a punto con el propósito, me voy para allá, ¿no? Me sumo a la causa, ¿no? Y, o con un cambio impuesto intencional que va muy de la mano, ¿no? El hecho de que, no, quiero que hagan esto y lo hagan así, que lo hagan así, ¿no? O sea, algo mucho más, digamos, como se le dice, pues de jefe o de imponer, ¿no? Que de una u otra forma no es el camino, no es tanto la viabilidad, claro, pero también hay que tener en cuenta algo, que a veces las cosas sí hay que decirlas se dice, con seguridad, con cierta rigurosidad también para que se cumplan, porque tampoco quiere decir o desvirtuar el hecho de liderazgo que tengo que ser condescendiente con cualquier cosa que pase, tampoco va por ahí, ¿no? Pero sí se tiene que tener un cambio intencional, que se sienta, ¿no? O sea, partiendo de un liderazgo con propósito, aspiracional, el que me permita seguir, ¿no? Oye, sí, mira, yo también me sumo a la iniciativa y que esto se transmita a las personas o al equipo de trabajo que tenemos que, oye, ¿cómo los cambios los vamos a hacer? Pero de manera consciente, de manera voluntaria. Porque como se dice, cuando se trabaja motivado se trabaja mejor también, ¿no? Pero claro, esta motivación a veces se va, pero tenemos que tener en cuenta, oye, ¿cuál es el objetivo? Entonces, aquí es donde entra fundamentalmente el papel del líder, donde tiene que generar esa conexión, tiene que haber todo ese entorno que jale, que guíe y que acompañe al equipo, ¿sí? Y no algo que pues sea impuesto, algo que sea resistente y que diga, no, estos cambios no los quiero ver, no los quiero hacer, porque no me interesa, o no me importa, o no está dentro de mis funciones, ¿no? Entonces, eso es súper complejo, ¿no? Y por último punto, ¿no? Ya acercándonos a los puntos finales, pues la tecnología, ¿no? Qué fundamental es el punto tecnológico, claro, pero no indispensable. Usualmente las organizaciones, y también, y lo digo por experiencia propia, muchas veces comenzamos al revés, no por los datos, personas, procesos, ¿no? Porque también puede haber un orden jerárquico y conocer el entorno, sino vamos por la tecnología. No, es que a mí se me ocurrió ahora hacer un aplicativo para taxis, ¿no? Pues
tipo Uber, porque hay más, ¿no? Pongo un ejemplo. Entonces comienzo a desarrollar mi aplicación, comienzo a desarrollar mi solución, mi producto, servicio, pero sin embargo no tuve tampoco una retroalimentación, no investigué mi mercado, ¿no? Entonces eso, ¿qué va a hacer? Hacer que de una u otra forma, pues equivocadamente vea la tecnología como el protagonista, ¿no? Que no es realmente así. La tecnología se va a basar y va a tener un rol fundamental en el hecho de cómo nos va a acompañar para ejecutar y mejorar la ejecución de lo que ya tenemos anteriormente planeado, visionado, con propósito. ¿Sí? Entonces la tecnología es fundamental como una herramienta de impulso, que se tome como aquello que nos complementa. Y algo que, por ejemplo, puedo tomar en cuenta acá y como ejemplo es de que actualmente la inteligencia artificial está siendo un arma de doble filo. ¿En qué sentido? Que se está volviendo protagonista hasta de muchas ideas. Muchas personas ven y dicen, no, ya, pregúntale a la IA, ¿no? Oye, tengo esta duda, pregúntale a la IA, ¿no? Entonces se está volviendo realmente el protagonista de muchos pensamientos cuando en realidad hasta yo debería tener la respuesta. Tal vez no la mejor respuesta, pero sí algo en la cual me permita a mí generar o desarrollar y tener ese juicio crítico, ¿no? Al tema. Entonces viene todo ese tema donde no es bien vista, ¿no? Es justo lo que comentan también en el chat, Gabriela. No, sí, se está volviendo dependiente a la IA, ¿no? O sea, hay toda esta generación de que no puedo pensar algo, tengo dudas, y voy con la IA. No, es un error. Literalmente es algo que no iría no va por buen camino, ¿no? Particularmente algunas generaciones que han visto imágenes en presentación han sido generadas por IA, ¿no? Pero no es que, pues, algunas cosas lo voy a hacer que todo haga la IA, ¿no? Entonces yo estaría dejando de lado todo ese conocimiento y esas capacidades que yo tengo durante toda la experiencia. Y así para cualquier organización y cualquiera de los profesionales aquí presentes y cualquiera en su entorno, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos va a permitir la tecnología desde el lado de transformacional? Pues contar con automatización inteligente, ¿no? Ahorita que actualmente, por ejemplo, podemos usar los chatbots, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la plataforma que estamos usando, que también es otro punto, ¿no? Que cómo nos permite la comunicación antes para dar tal vez una charla, pues era obligatoriamente presencial, ¿no? Porque era difícilmente se podía llevar por teléfono, ¿no? O sea, te escuchan, pero ¿qué más, no? La analítica, pues basada en datos, que son uno de los pilares fundamentales, porque sin datos, pues, ¿cómo pienso? ¿Cómo ejecuto? ¿Cómo hago esa mejora? ¿Cómo veo aquello que de una u otra manera, pues, puede cambiar o voy a transformarlo, ¿cierto? Y finalmente, pues, la guía aplicada, que es algo ya con lo que les comentaba, realmente usarla de una manera inteligente. ¿Cómo la IA puede mejorar mi proceso X? ¿Cómo la IA puede mejorar mi proceso Y? ¿No? Ya sea, es más, oye, quiero un guión porque hoy día tengo una entrevista, ¿no? O sea, puede ayudarme de la IA porque puede coger el rol de un entrevistador y me va haciendo las preguntas, pero ¿cuál es el concepto? No es que me haga la tarea y voy a decir lo que dice la IA al entrevistador, ¿no? Sino es entrenarme, ¿no? O sea, ya hazme las preguntas, comienza. Y entonces yo ya estoy obteniendo un juicio crítico y estoy usando la tecnología a mi favor. ¿Para qué? Para facilitar y simular un escenario en el cual yo me voy a enfrentar hacia adelante, que es esta entrevista, ¿no? Entonces es súper, súper importante diferenciar eso de la tecnología. Entonces, aquí es donde vemos esta conexión entre liderazgo, estrategia, las personas y cultura y la tecnología, ¿no? Entonces, qué fundamental es tener todo esto bien marcado, ¿no? Bien marcado, ¿por qué? Porque se olvida una vez del propósito. Y como justo pongo aquí, menciono un error típico, es que pues las herramientas sin propósito, hay implementaciones sin cambio cultural y al final se vuelve tecnología que nadie usa, ¿no? Por ejemplo, muchas empresas dicen carecen de CRMs, pero cuando ni siquiera tienen datos correctos, ni siquiera las personas saben usar tecnología o saben cuál es el concepto de un CRM, ¿no? No hay una cultura del uso tecnológico y cuando se implementan estas tecnologías, pues suelen fallar, o no se les suele sacar el provecho, que es, ¿no? Y al final, ¿qué hay? ¿Cuál es la repercusión de esto? Pérdida de dinero, pérdida de tiempo, eficiencia y hasta la quiebra de una organización o resultados no favorables a nivel profesional, ¿no? Y quiero poner un ejemplo y un caso real, por ejemplo, de Rappi, ¿no?
¿Cuál fue su secreto? Que no solamente escaló por su app, sino por un sistema tecnológico integrado, que involucraba logística, IA de rutas y microservicios, ¿no? Y ahora, por ejemplo, aquí que depende mucho de los motorizados también, ¿cierto? Poco a poco se ha ido mejorando, pues porque al final, miren, a nivel de personas, la tecnología ya estaba, rápido funcionaba, pero a nivel de personas, que en este caso la logística, los motorizados no estaban en la cultura rápida, ha venido mejorando, tiene sus deficiencias, sí, pero ya ha ido mejorando, ¿no? Pero ¿cuál es la base? Que ha ido creando este sistema tecnológico integrado también. ¿Para qué? Para que se afiance de la tecnología para hacer el seguimiento, para hacer la reportería, para actuar o hacer acciones frente a un reclamo, frente a contingencias, ¿no? Entonces, como resultado que se tiene, un tiempo de entrega reducido de más del 40%, porque antes Rappi demoraba mucho, ¿no? Es más, en estos temas ha ido también potenciando todo ese sistema de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la tecnología acelera capacidades humanas, no las reemplaza, las potencia. Y se dice la pregunta, ¿no? De, oye, la tecnología pues va a reemplazar al humano, la inteligencia artificial va a hacer que ésta se desligue. Ya conceptualmente hablando y a nivel de personal, yo considero que no, ¿no? O sea, no va a reemplazarnos, porque siempre tiene que haber el factor humano para ese juicio crítico, ese pensamiento estratégico, que no se llega todavía al nivel avanzado de una inteligencia artificial general, que quiere decir que esta inteligencia artificial ya tendría un pensamiento autónomo, es decir, que puede tomar decisiones por sí solas. Y lo pongo como ejemplo las Skynet de las películas de Transformers, las películas, por ejemplo, de otras donde ponen mucho la inteligencia artificial desde un panorama autónomo. Todavía no llegamos a esos niveles y difícilmente, al menos en los próximos años, en el corto tiempo, pues no va a pasar eso, ¿no? Pero hay cambios muy significativos. Entonces, quiere decir esto que no nos va a reemplazar, va a potenciar. Pero aquel que no sepa tener estos conceptos claros, que no sepa saber por dónde va esta transformación o cómo realmente usar la tecnología, ahí es donde se ve el reemplazo, ¿sí? Porque, oye, puedo ser muy bueno usando Excel, pero ahora viene la IA. Y definitivamente, si no sé usar la IA y no tengo una visión global de cómo puedo sacarle mucho más provecho al Excel o tener un juicio crítico con más impacto, pues me van a reemplazar. Ahí es donde viene el tema, ¿no? Y ya para ir terminando, ¿no? Quiero que piensen y se lleven una acción en la cual puedan hacer el día de mañana, ¿no? O desde hoy, comenzar, ¿no? ¿Qué puedo hacer para mejorar yo este liderazgo, esta cultura, esta estrategia o tecnología? Y háganla, ¿no? Háganla, llévenla a la acción desde algo pequeño, ¿no? Es más, digo, si yo tengo mi equipo de trabajo, puedo decirles ya, hoy yo este tema no lo voy a ver, velo Pedro, ¿no? Julio, ve tú el tema. Y le van dando las indicaciones. Voy aplicando este liderazgo, ¿no? La cultura, la forma en cómo le hablo a mi equipo, la forma en cómo me hablo a mí mismo, cómo le hablo a mi entorno. También cuál es el pensamiento que yo voy a tener hacia esto y que de una u otra manera me va a llevar a esta transformación. Si me enfoco en aquello que de una u otra manera, pues, oye, esto va por un buen camino, esto es lo correcto, ¿no? Oye, ¿qué conocimientos nuevos son los que necesito aprender? Quiero seguir eh, constantemente entrenándome, aprendiendo nuevas tecnologías, ver aquello que de una u otra forma me puede sumar, me puede agregar valor, ¿no? Entonces hay que de una vez aplicarlo, ¿no? Y cómo esta cultura, pues también me puede generar aquellos cambios de paradigmas, ¿no? O sea, las culturas, por ejemplo, las culturas asiáticas no son igual que las culturas latinoamericanas. Entonces, desde ahí ya tiene que haber un entendimiento, ¿no? Otro punto importante de la estrategia, seamos estratégicos al ver las cosas, ¿no? Oye, si hoy día no me funciona este plan, pues cómo yo voy a hacer algo que mañana más tarde pues me sume. Lo hago estratégicamente basándome en mi propósito, en el objetivo que yo voy a tener en cuenta, ¿sí? Entonces es ser estratégicos, oye, voy a planear, voy a sentarme a ver cuál es mi visión, mi misión realmente, cuál es mi propósito, qué estoy impactando. Créanme que esta estrategia va a funcionar mucho y de una u otra manera siempre también la aplico, pero a veces choca o a veces la dejamos de lado, pero esto es fundamental, ¿no? Y siempre tenemos que estar iterando, ¿no? O
a nivel tecnológico. Oye, si hoy día estoy usando Excel, ¿por qué mañana voy a usar esta herramienta? ¿Por qué no voy a usar esta otra tecnología? Entonces, hay que romper eso, ¿no? Hay que intentarlo y llevarlo a la acción. Como se dice, pues toda transformación tiene que llevarse a la acción, porque si no, pues queda en papel, ¿no? Y ahí es donde no se hace ese cambio completo que deberíamos tener como transformación digital. Y de aquí el concepto final, ¿no? La transformación digital 720. ¿Por qué? Porque tenemos que ver nuestro entorno interno, ¿no? Y también el externo. Y no solamente verlo de una mirada, como se dice en los caballos del hipódromo, les ponen estas máscaras para que se enfoquen en solamente en la pista por donde van a correr. No, tenemos que ver el todo, el global, ¿no? Entonces es fundamental, fundamental e importante. Y eso sería. Muchas gracias por su tiempo, por el espacio, por poder escuchar esta pequeña charla y aportar a estos conocimientos de transformación, ¿no? Aquí les dejo mi contacto, ¿no? También hay una pequeña comunidad en la cual pues, compartimos conocimientos en transformación y encantado que puedan estar ahí y seguir sumando en estos espacios, ¿no? Igual si tienen alguna pregunta, consulta, encantado de resolverla, ¿no? Sí, ¿qué es lo más retador en un proceso de transformación? Y gracias, Gabriela, por la pregunta. Definitivamente considero que es la parte de personas y cultura, ¿no? Muchas empresas, muchas organizaciones suelen tener estos retos más complejos ahí. ¿Por qué? Porque no hay esa filosofía y esa visión de hacer las cosas diferente, de alinearnos al objetivo, a esa visión, a ese propósito, ¿no? Aquello que de una u otra forma puede impactar en esta transformación de una manera correcta, ¿no? Y pues, por otro lado, también puede ser, creo yo, el liderazgo, ¿no? En la actualidad aún siguen habiendo muchos líderes que no comparten esta transformación, no, no comparten esta visión de aquello que se quiere hacer diferente. Y ahí es donde frena este proceso de transformación. Eso es. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Lucero, por el espacio y nada, quedo atento Muchas a... gracias, ingeniero, por su ponencia. Eh, Como estoy escribiendo en el chat, si alguno de ustedes desea recibir el certificado por esa ponencia, pueden comunicarse a ese número, que es el número del capítulo, el capítulo de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Asimismo, hacerles la invitación a todos ustedes, si desean participar de la cena de gala, es este sábado 29 a las 8 de la noche, pueden comunicarse al mismo número para adquirir su entrada. Muchas gracias, ingeniero, Gracias. gracias a todos los participantes. Hasta luego, que tenga buen día.